En el grandioso teatro de la geopolítica, Ucrania, bajo la dirección estelar de Volodymyr Zelensky, se empeña en su audición para ingresar al exclusivo club de la OTAN. Sin embargo, su actuación parece no convencer a los críticos más influyentes. Donald Trump, recién electo presidente de Estados Unidos, ha expresado su intención de reunirse con Vladimir Putin para resolver el terrible conflicto en Ucrania, insinuando que bajo su liderazgo este drama nunca habría llegado a escena. Mientras tanto, Zelensky, con su inquebrantable determinación, rechaza cualquier alternativa que no sea la membresía plena en la OTAN, desestimando las preocupaciones de Rusia y las posibles consecuencias de tal decisión. En este enredo diplomático, Trump y Putin podrían estar preparando un guión donde la adhesión de Ucrania a la OTAN quede en suspenso, priorizando una solución negociada que, por supuesto, no incluya a Ucrania en el reparto principal. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En un año donde las tensiones geopolíticas marcaron la pauta, la figura de Vladimir Putin emergió con un peso inquebrantable. Mientras que Donald Trump recuperó protagonismo tras su arrollador retorno a la presidencia de Estados Unidos, por otro lado, Volodymyr Zelensky, quien alguna vez fue el rostro de la resistencia ucraniana, comenzó a perder terreno, quedando relegado ante maniobras estratégicas que lo superan en alcance y profundidad. Zelensky llegó al 2024 cargado de expectativas internacionales, pero con una economía tambaleante y una dependencia alarmante de la ayuda militar y financiera occidental. Su discurso belicoso hacia Moscú, que había encontrado eco en años anteriores, comenzó a desgastarse ante la falta de resultados tangibles en el frente militar. Las derrotas estratégicas en regiones clave como Bakhmut y las presiones de Europa para encontrar una salida negociada empezaron a debilitar su posición. Por su parte, Trump, en su regreso a la Casa Blanca, dejó claro que sus prioridades no incluían un cheque en blanco para Kiev. En lugar de eso, trazó una línea estratégica que buscaba disminuir el gasto estadounidense en Europa Oriental mientras buscaba acuerdos con Moscú. Según fuentes cercanas al Kremlin, Trump ha mostrado interés en negociar un cese al fuego en Ucrania a cambio de un congelamiento de su adhesión a la OTAN. Esta propuesta, aunque rechazada públicamente por Zelensky, comenzó a resonar entre los aliados europeos, cansados del prolongado conflicto y sus costos políticos y económicos. Mientras que Zelensky continuaba exigiendo apoyo incondicional, Putin y Trump optaron por utilizar las herramientas diplomáticas con una precisión quirúrgica. La reciente cumbre virtual organizada por Moscú, con la presencia de China e India, dejó claro que Rusia no está aislada, sino que ha tejido una red de aliados clave en Asia. Trump, con su estilo directo, elogió a Putin como un líder fuerte y afirmó que su relación personal con el mandatario ruso podría ser el catalizador para una solución al conflicto. Estas declaraciones no solo enfurecieron a Kiev, sino que también subrayaron la fragilidad de la oposición de Zelensky en el escenario internacional. Otro golpe significativo para Zelensky vino del ámbito europeo. Francia y Alemania, los mayores donantes de Ucrania después de Estados Unidos, han comenzado a cuestionar la efectividad de sus aportaciones. Macron incluso insinuó que la inflexibilidad de Zelensky estaba complicando las gestiones diplomáticas. Mientras tanto, Putin aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje conciliador, sugiriendo que un acuerdo directo con Trump podría traer estabilidad a la región. Estas palabras, aunque cuidadosamente medidas, dejaron en evidencia que las negociaciones podrían darse sin consultar a Kiev. En el vasto tablero de la geopolítica internacional, las piezas se mueven con una precisión milimétrica, donde cada jugada puede redefinir el equilibrio de poder global. La reciente victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos ha reavivado las especulaciones sobre un posible acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin, que podría congelar la adhesión de Ucrania a la OTAN durante un periodo prolongado. Para comprender la magnitud de esta posible negociación, es esencial retroceder en el tiempo y analizar las raíces históricas y estratégicas que han llevado a esta encrucijada. La relación entre Ucrania y la OTAN se remonta a la década de 1990, cuando tras la disolución de la Unión Soviética, Ucrania emergió como una nación independiente.
En 1997 se firmó la Carta de Asociación Distintiva entre Ucrania y la OTAN, estableciendo las bases para una cooperación que, con el tiempo, se ha ido profundizando. Sin embargo, la aspiración de Ucrania de unirse plenamente a la OTAN ha sido una fuente constante de tensión con Rusia. Desde la perspectiva rusa, la expansión de la OTAN hacia el este representa una amenaza directa a su esfera de influencia y seguridad nacional. El inicio de la guerra en 2022 marcó un punto de inflexión. Ante el conflicto, Ucrania reforzó su deseo de unirse a la OTAN como garantía de protección. No obstante, la falta de consenso entre los 32 Estados miembros de la alianza y las reformas internas pendientes en Ucrania han retrasado este proceso. El politólogo turco Engin Özen, principal experto de la red experto-analítica Ankara-Moscú, ha señalado que en unas probables negociaciones, Trump y Putin podrían llegar a un acuerdo para suspender la adhesión de Ucrania a la OTAN durante un largo periodo de tiempo. Para Rusia, esto garantizaría que Ucrania no se convierta en una base avanzada de la OTAN en su frontera occidental, mientras que para Estados Unidos permitiría reducir las tensiones con Moscú y centrarse en otros desafíos geopolíticos. Sin embargo, esta perspectiva no es compartida por otros. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reiterado que no negociará ninguna alternativa a la entrada de Ucrania en la OTAN, desestimando las preocupaciones de Rusia y las posibles consecuencias de tal decisión. Además, algunos países europeos han expresado su preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos y Rusia negocian sobre el futuro de Ucrania sin contar con Kiev. Desde una perspectiva económica, Ucrania ha dependido en gran medida de la ayuda financiera occidental para sostener su economía en medio del conflicto con Rusia. Un acuerdo que limite su integración en estructuras occidentales podría afectar negativamente esta asistencia. En términos militares, Ucrania ha buscado modernizar sus fuerzas armadas y alinearlas con los estándares de la OTAN. La suspensión de su adhesión podría ralentizar este proceso y afectar la moral de las tropas ucranianas, que han estado combatiendo en el este del país contra fuerzas respaldadas por Rusia. Mientras Trump y Putin consolidaron una relación pragmática y efectiva, Zelensky se enfrentó a la cruda realidad de depender de aliados cansados del conflicto. Las maniobras de ambos líderes no solo evidenciaron el aislamiento de Kiev, sino que también dibujaron un panorama en el que Ucrania ya no es el centro de atención global, sino una ficha secundaria en un tablero mayor. Putin, con su enfoque calculado, reafirmó su posición como líder de una potencia que no solo resiste sanciones, sino que se adapta y encuentra nuevas alianzas estratégicas. Desde su fortalecimiento militar en Ucrania hasta el redireccionamiento energético hacia Asia, el mandatario ruso demostró una capacidad para mantener a flote su economía mientras desgasta a sus adversarios. Zelensky, en contraste, se encontró cada vez más dependiente de una narrativa que ya no encuentra eco. Las divisiones en Europa, con Francia y Alemania cuestionando su estrategia, dejaron al líder ucraniano en una posición vulnerable, sin el apoyo incondicional de Estados Unidos y enfrentando un desgaste interno. Su capacidad de maniobra se redujo considerablemente, quedando subordinado a las decisiones de potencias mayores. El enfoque pragmático de Trump y Putin generó un cambio de paradigma en el conflicto. Ambos líderes demostraron que la fuerza no siempre es suficiente para mantener el control. La paciencia y la diplomacia pueden ser herramientas igual de poderosas. En este contexto, la propuesta de congelar la adhesión de Ucrania a la OTAN no solo es un movimiento estratégico, sino un mensaje claro. Las grandes decisiones se toman lejos de Kiev. Los costos del conflicto también jugaron un papel crucial en este cambio. Europa, enfrentando problemas energéticos y sociales derivados de la prolongación de la guerra, comenzó a presionar por una solución que disminuya la carga económica. Trump, consciente de esta fatiga, capitalizó el momento para posicionar a Estados Unidos como un mediador dispuesto a negociar con Rusia, mientras reducía su involucramiento directo. Por otro lado, el reordenamiento energético global liderado por Rusia consolidó a Putin como un jugador clave en mercados donde Europa ya no es el principal destino.
Esta independencia económica permitió a Moscú resistir las presiones internacionales mientras mantenía una postura firme frente a Ucrania. A medida que avanza el conflicto, Zelensky parece atrapado en un ciclo del que no puede escapar: dependencia, aislamiento y desgaste. Su incapacidad para diversificar apoyos y su insistencia en una confrontación directa con Moscú lo dejaron vulnerable ante maniobras que lo superan en alcance y profundidad. Mientras tanto, Putin y Trump, conscientes de sus respectivas fortalezas, continúan avanzando con una visión estratégica que deja a Ucrania como una cuestión secundaria en sus agendas. La lección final de este año es contundente. En el ajedrez geopolítico, el poder no se mide solo por la fuerza militar, sino por la capacidad de adaptarse a los cambios del tablero. Putin y Trump, con tácticas calculadas, emergieron como los grandes estrategas de esta partida, mientras que Zelensky, debilitado y sin aliados incondicionales, se convirtió en una pieza más, relegada a los márgenes de un juego que ya no controla. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.